Te quiero decir que como mi contenido es bilingüe, puedes activar tanto los subtítulos como el audio del video en el idioma que tú te sientas más cómodo. Ahora sí, empecemos. ¿Te ha pasado que acabas de almorzar y a la hora ya estás buscando algo dulce o un snack? No es falta de voluntad y no es que seas comelón. Es tu cuerpo enviándote señales confusas y hoy te voy a explicar las 3 razones científicas de por qué siempre tienes hambre y cómo puedes apagar esa alarma de una vez por todas. Vamos directo al tema. Punto número 1, la montaña rusa de la insulina. La razón número 1 es el pico de insulina, que sube y baja. Cuando desayunas mucho pan, azúcar procesada o solo café con leche, tu azúcar en sangre sube como un cohete. Pero como dijo Newton alguna vez, todo lo que sube, baja. Cuando ese azúcar cae de golpe, tu cerebro entra en pánico inmediato. ¿Y qué hace? Pedirte más energía rápida, o sea, más azúcar. Y esto es un círculo vicioso del que es difícil salir si no sabes cómo equilibrar tus platos. Pero si estás aquí, es porque deseas aprender más sobre todo el tema de salud que yo amo demasiado explicar y tengo tanto conocimiento para compartirte que lo único que tienes que hacer es suscribirte. Punto número 2, la falta de proteína y exceso de carbohidratos. Esta es la segunda razón. El problema es que no le das ladrillos a tu cuerpo. Si tu comida no tiene suficiente proteína ni fibra, tu estómago se vacía demasiado rápido. La proteína ha sido, es y siempre será la que le manda a tu cerebro la señal de hey, para, ya estamos llenos, deja de pedir comida. Y si te la pasas comiendo solo carbohidratos o pan blanco, esa señal nunca llega. Solamente para dejar claro qué es exactamente cada cosa, proteínas son todas las carnes y todos los productos derivados de animales, lácteos, carnes magras, carnes rojas, carnes blancas, carne de pollo, de res, de cerdo, pescados, etc. Todo el producto animal es proteína. Carbohidratos, todos los tubérculos, verduras, cereales, y por cereal no me refiero a esas cajas altamente procesadas, cargados de colorantes y azúcares añadidos. Cuando digo esta palabra cereales, me refiero a los granos que sí debemos de comer sin culpa, como frijoles, maíz, arroz, tortilla, lentejas, garbanzos, pero el gran carbohidrato que a la gente le vale completamente cuánto come porque nunca quieren medirse en su ingesta es el pan. El pan blanco que venden en la panadería, en la esquina de tu casa, es el peor carbohidrato que podrías comer en tu vida entera. Y escúchame bien, el peor carbohidrato. Pero mejor, no quisiera alargar este tema en este video, así que profundizaremos más sobre esto de proteínas y carbohidratos en otro video que grabaré en el futuro. Y si no te lo quieres perder, ya sabes qué hacer. Punto número 3, estrés y cortisol. ¿Por qué eso es tan relevante? Porque si vives estresado, tu cuerpo cree que estás huyendo de un león todo el tiempo. El cortisol le dice a tu hígado que libere glucosa para correr, y cuando no corres, porque estás sentado trabajando o estudiando o viendo tu serie, esa energía se queda guardada y te da un hambre matador, especialmente de noche. El estrés literalmente te abre el apetito, y entre más estresado y vida sedentaria tengas en tu vida, más hambre te va a dar. Pero como ya profundizamos en el tema del estrés en mi video anterior, que puedes ir a ver terminando este, hoy quiero cerrar con el punto más importante, porque ya te expliqué la ciencia, las hormonas y los ladrillos que te faltan. Pero nada de eso cambia si no aplicamos el punto número 4. Punto número 4, el poder de tu decisión. Y aquí quiero ser muy clara contigo. Debemos ser conscientes en que tu decisión es tu superpoder. Entender que tu hambre es biológica y no falta de voluntad te quita un peso enorme de encima, pero no te quita tu responsabilidad. El poder de tu decisión empieza en el supermercado y termina en tu hogar, tu cocina, tu plato y al final de todo en tu salud. La próxima vez que sientas esa hambre intensa, no te castigues, no te estreses y solamente mejor pregúntate: ¿le di proteína a mi cuerpo hoy o desayuné pan con café? ¿Estoy bajo mucho estrés? ¿Me he interesado en cuidar mi alimentación? Porque recuerda, no es que no tengamos tiempo, es en que tenemos interés para invertir o gastar ese tiempo. Y bueno, hay muchas preguntas y cualquiera que sea tu pregunta, ya sabes que me la puedes dejar en los comentarios y te estaré contestando. El dominio propio no es un término súper religioso que la iglesia le impone a la gente. Nada que ver. El dominio propio es un superpoder al cual cada uno de nosotros como seres humanos podemos optar para obtenerlo con interés, dedicación, responsabilidad y decisión. El dominio propio es tener esa capacidad de decisión propia para decidir cuándo, cómo, cuándo
cuándo y dónde comer cada alimento que te gusta, sin prohibirte, pero con conciencia. Es decidir caminar un trayecto corto que irte en automóvil. Es decidir hacer una rutina de 30 minutos en la sala o dormitorio de tu casa que quedarte exactamente los mismos 30 minutos scrolleando el TikTok en el celular. Y creo que podría ser algo muy subjetivo, pero yo no sé si suena fuerte. Yo digo las cosas como son. Te ayudo a entender a fondo la situación de salud de tu cuerpo, y muchas veces para sanar hay que tocar hondo, rascar hasta lo más profundo, y eso duele. Duele cuando recibes el comentario de no lo estás haciendo bien o no sabes hacerlo, pero se siente tan acogedor cuando, a diferencia de lo anterior, alguien te dice: es cierto, no lo estás haciendo bien, pero tranquilo que aquí estoy yo para ayudarte. Y hoy aquí estoy yo para ayudarte. Decidir comer con conciencia en lugar de comer por impulso es lo que realmente va a apagar la alarma de hambre constante. Tú tienes el control. Si tus amigos te critican por no querer beber alcohol, no fumar tabaco, no querer desvelarte o no consumir cantidades abusivamente excesivas de azúcar, es de analizar bien esas amistades. Entender tu metabolismo es el primer paso para una salud consciente, sin prohibiciones. Si te sientes identificado con alguna de estas situaciones, cuéntame en los comentarios y te leo. Y no olvides que si necesitas que te acompañe de la mano en este proceso, ya sea para entender tu metabolismo o para diseñar un plan de vida que realmente funcione para ti, tengo asesorías personalizadas disponibles para ti. Me puedes contactar con un mensaje directo por Facebook, Instagram o TikTok para obtener toda la información y agendar tu cita para que empecemos a cuidar tu cuerpo desde la conciencia y no desde la prohibición. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones que te avisará cuando suba video nuevo sobre más consejos para lograr tu salud real. Soy Gabriela Duarte, tu enfermera bilingüe, y nos vemos en el próximo video. Adiós.